Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro canal. En el último vídeo estuvimos comentando mi estado de salud mental y ya mencioné que de adulta me diagnosticaron, a ver si lo digo bien, porque siempre me confundo, TDAH. Me gustaría explicar qué es este trastorno. He de concretar que cuando era niña este trastorno no era tan habitual diagnosticarlo como ahora porque no había el conocimiento actual, o quizás sí, pero no estaba tan normalizado. No había esta normalidad en ir al psicólogo o en ir al psiquiatra y lo cierto es que nadie lo detectó y pues he tenido que ser diagnosticada de adulta. Comencemos por ¿qué es el TDAH? Las siglas corresponden a trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo he dicho bien, menos mal. Es un trastorno del neurodesarrollo que hace que tu atención, tu energía y tu control de impulsos funcionen de distinta forma al resto y eso impacta en tu vida diaria. Em, para explicarlo de una forma más fácil, con menos conceptos difíciles, en general el cerebro funciona de forma diferente al convencional. Recibe muchos estímulos y digamos que se vuelve loco porque no sabe hacia dónde dirigirse. Y me encanta esta comparativa. El TDAH es un coche de carreras con unos frenos de bicicleta. Imaginaros un coche de carreras con unos frenos de bicicleta. ¿Cómo lo paras? Pues muy difícilmente lo paras, ¿no? Pues comencemos. Afecta a tres áreas principales. Lo he intentado resumir de una forma clara porque hay muchos conceptos, eh, hay muchas personas que lo explican de una forma, de otra, y es como muy caótico. Y también existen multitud de ejemplos, pero lo podemos encuadrar en estas tres áreas, todos los ejemplos que más o menos explican. Y, y es que si no lo encuadramos de una forma clara en tres áreas, pueden confundir y, y realmente es más fácil de realizarlo con estas tres áreas que están estructuradas. Abarca la hiperactividad, la impulsividad y la no atención. Estos son los rasgos generales. A partir de aquí desarrollamos multitud de síntomas, multitud de ejemplos, multitud de conceptos y multitud de diferentes y tipos de formas de ser, formas hacia dónde pueden ir, porque hay muchos tipos y hay bueno, muchos tipos de formas de hacerlo, ¿no? De serlo, quiero decir. La hiperactividad abarca, como ya se entiende la palabra, mucha energía, movimiento constante, no puedes parar de realizar actividades, necesitas una actividad continua, ya puede ser en diferentes ámbitos o en el mismo, es alguien muy intenso, necesita mucha implicación en muchas actividades o en una concreta. La impulsividad mm, normalmente es algo que no puedes controlar, por esto es un trastorno y se actúa sin pensar demasiado. Existe un exceso de espontaneidad y luego también está un lado creativo, que hay personas que lo pueden tener y personas que no. Suele ser bastante creativa este tipo de persona.
La no atención, esto suele casi que todo tipo de TDAH coincide en que es muy difícil tener una atención plena para cualquier tarea o para cualquier conversación. Hay mucha dificultad para concentrarse o terminar tareas. El ejemplo más sencillo. Es algo tan sencillo que cualquier persona se pone a pensar y dice, no puede ser. Imagínate, te propones algo bien sencillo, leer 2 capítulos de un libro y acabas arreglando la ropa del armario, acomodándola porque está mal organizada. ¿Cómo ha ocurrido esto? Te, te preguntas. Bueno, bien, pues lo más sencillo es que, como has tenido sed, mientras leías el libro, tu cabeza, como está en constante pensamiento, ¿no? Es una cabeza que va a 1000 por hora, has ido a la nevera y al pasar hacia la nevera has visto ropa mal colocada en una zona de la casa que decides llevar al armario, pero cuando llegas al armario ves que hay 2 camisas mal colocadas, los pantalones, y decides que mal está esto, y decides arreglarlo. Y ves que, bueno, el armario necesita una reorganización completa, con lo cual comienzas a organizar el armario. Y queriendo leer 2 capítulos de un libro, ya ni te acuerdas del libro y te ves inmerso reorganizando la ropa del armario. Y al cabo del día piensas, bueno, había empezado a leer, me había propuesto leer 2 capítulos del libro y estoy haciendo algo que no tenía previsto hacer, pero la espontaneidad ahí está y la creatividad en hacer otras cosas han conseguido distraerte completamente y la no atención en lo que tú estás haciendo ha conseguido desencaminarte completamente de lo que te habías propuesto. La distracción consiste en que, por ejemplo, estás en clase, a muchos niños les ha pasado, a mí incluida, no puedes dejar de mover la pierna o estás inquieta, incluso interrumpes sin querer la clase o hablas de más. La mente va tan rápido que el cuerpo la sigue. Esto es algo habitual. Las inquietudes no te dejan parar. ¿Cuáles han sido mis primeros brotes? Por seguir una línea en esto que hemos comenzado, ¿no? Em, la verdad es que la edad en la cual apareció mis primeros brotes la desconozco, porque fui una niña con este trastorno que nadie trató, por supuesto, por desconocimiento, como ya expliqué antes. No soy tan mayor, por supuesto. Quería concretar este dato, pero nadie la ha tratado. Y he vivido con esto durante todo este tiempo. Sí recuerdo que me costaba mucho concentrarme en las tareas que se realizaban en esas épocas. Me distraía con mucha facilidad. eh, Cuando conseguía hacerlo, pues sí, podía realizar las tareas de las asignaturas y seguir las asignaturas. Sí que las que más me gustaban eran mucho más sencillas, las que no, pues tenía estas distracciones, pues me conseguía distraer muchísimo más fácilmente que las que sí que me gustaban, pero finalmente lo conseguía hacer. Y siempre he tenido muchas inquietudes, curiosidad y, como no, he sido hiperactiva y creativa. Las cumplo las 3 áreas. Pues no sé si por desgracia o por fortuna, pero
he cumplido esas tres áreas de forma amplia, ciertamente. Sin saberlo, por supuesto. He vivido toda la vida sin saberlo, que esto a veces te ocasiona un problema porque te piensas que eres de esta forma y que no es tu forma de ser y bueno, lo aceptas, pero puedes cambiarlo. Tanto de niña, cambiarlo y mejorarlo, quiero decir, no cambiarlo porque sea algo malo. Hay unas partes que son buenas y que son positivas, pero las partes que son negativas puedes mejorarlas. Tanto de niña como de adulta, eh, esto ha impactado en mi vida diaria, sobre todo a mí, que es quien ha convivido con ello, y a mi entorno, por supuesto, también. Concretamente, la hiperactividad me llevó a hacer todas las actividades que me daban las horas del día. Eh, Tenía que estar siempre en constante movimiento. La energía era algo, algo constante en mí. Por esto, cuando he tenido este parón en seco de mi vida por culpa de las otras, bueno, después de las enfermedades tan bruscas de cansancio y agotamiento, me ha sido tan difícil aceptarlo porque he tenido esta forma de ser que todavía me ha complicado más aceptar esta vida de, digamos, de brusquedad puesta, ¿no? La espontaneidad y la improvisación me hacía llegar a áreas que no tenía previstas hacer, siempre eh, haciendo cosas bueno, que ni yo misma sabía que iba a hacer. O sea, durante el día, pues podía inventarme, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro, y no tenía a veces un guión, por así decirlo. Hay personas que son muy siguen sus tareas, bueno, sus guiones, sus cosas previstas a hacer, y yo pues muchas veces o la mayoría de ellas no. Y las tareas no previstas me encantaban. La creatividad siempre también formó parte de mí. Hubo una época que escribía cuentos, poesía o pintar. El mundo de la creación e imaginación siempre ha vivido conmigo y sigue viviendo a día de hoy. Esto hay cosas que er- siguen viviendo y si sigues siendo esa persona, lo que sí que los rasgos negativos los he intentado mejorar. La falta de concentración para mí ha sido un martirio porque sí que he sido consciente y para estudiar debía encerrarme en mi habitación en pleno silencio y sin ruidos porque, porque cualquier distracción podía hacerme perder el hilo del estudio. Y volver a conseguir la concentración me suponía un esfuerzo mayor. Aún así, me desconcentraba, pero he conseguido todas las metas de estudios propuestas. Con mucho esfuerzo, pero eh, la verdad es que al final todo se consigue con esta voluntad que uno le pone, ¿no? Pero sí, ciertamente el ser consciente de esto me ha ayudado mucho a encontrar métodos para poder luchar contra esto. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? En la vida cotidiana, los olvidos forman parte de nuestra naturaleza, ya sean las llaves, las gafas, cualquier objeto que pase por nuestras manos. Es como ser despistada, pero de forma permanente. La verdad es que a una misma también te agota, porque
es difícil necesitar las llaves de casa para irte y no tener ni idea de dónde podrían estar. Dar vueltas por la casa hasta que las encuentras. Una vez, la verdad es aceptable, pero cada vez que te has de ir de casa, la verdad, necesitas un tiempo extra. Buscas las llaves antes de marcharte de casa, con lo cual siempre has de calcular un tiempo, mm, pues digamos, adicional para marcharte, o sea, para quedar con alguien o para cuando te tienes que marchar, pues para poder llegar a tiempo, porque la verdad, nunca sabes dónde están. Esa es la realidad. Nos complica la vida a todos y no es fácil. Para mí ni para nadie. Am, He de confesar que la mayoría de pendientes que me han regalado durante mi vida, a día de hoy, no tengo ninguna pareja completa. Mm, No, prefiero que nadie me regale nada de esto porque sé que al final pase 2 meses, pase un año, pase dos, pase tres, da igual. Al final los pierdo. Esto es así, está constatado por toda mi vida y me sabe mal que me regalen estas cosas. La otra área afectada, la hiperactividad, sí ha aportado algo muy positivo, aunque también hay algo negativo, el estrés, ¿no? Que me aportaba también. Pero lo positivo es que la curiosidad y la inquietud, eh, esto es algo muy, muy positivo porque gracias a ello me ha convertido en una persona polifacética, siempre con ganas de aprender y con muchas inquietudes. Esto me ha llevado a conseguir tener varias profesiones distintas a la vez que aprovechaba el tiempo al máximo, dando clases de todo tipo respecto al cuidado del cuerpo, tanto en el interior del gym como en el exterior. Y quizá esta hiperactividad ha conseguido formarme como una persona con variada experiencia. Esto se lo agradezco a este trastorno. A día de hoy sigo teniendo la misma curiosidad e inquietudes que por lo visto no se acaban. Y ahora desde el conocimiento de mi diagnóstico de TDAH de adulta, miro hacia atrás y sé que todo encaja. Entiendo mejor mi vida anterior. Ahora entendía por qué me costaba tanto concentrarme cuando estaba estudiando o cuando, bueno, en mi vida diaria, pues tenía que hacer mi vida cotidiana, ¿no? En general, pensaba que era bastante despistada y que no podía cambiarlo, que simplemente era así, creía que era una forma de ser, que mi mente era de esa forma. Pero no, no era así, estaba equivocada. Tanto tiempo desconociendo esto. Nuestra mente funciona a 1000 por hora, pero no sabes cómo pararla. Como bien he dicho antes, tienes unos frenos de bicicletas. Tienes tantos pensamientos a la vez y quieres hacer tantas cosas que es muy difícil concentrarte en una. Y por supuesto hacer una en concreto. Y, y esto es lo que nos ocurre en nuestra pequeña mente. Cuando al fin lo consigues, la autoexigencia entra en escena y eres muy duro contigo mismo. Quieres rozar la perfección y esto vuelve más inquieta a tu mente. Em, por esto debes aprender métodos para poder meditar, relajar, calmar y darle paz a tu mente. Es una mente que nunca descansa, porque es necesario para nuestra salud, para relajar esa hiperactividad, ese exceso de energía.
y de pensamientos. Ojalá estos conocimientos los hubiera tenido mucho antes porque hubiera sabido cómo manejar mi propia mente, ¿no? Y no hubiera llegado a esos extremos que fueron un poquito perjudiciales. Si los hubiera conocido antes, los hubiera podido controlar mejor. Los trastornos son trastornos y siguen siempre con nosotros. Esto no hay quien lo cure, ¿no? Esto es así para siempre. Pero si conoces bien tu mente, te puedes ayudar a ti mismo. Luchando con nuestros síntomas. Es complicado nadar contracorriente, pero cuando la corriente va en dirección de la orilla, que es hacia donde quieres llegar, esa corriente la puedes aprovechar. La distracción forma parte de nuestro trastorno, es nuestra naturaleza. Hay pequeños métodos que te pueden ayudar. Las llaves las he de colocar en un mismo lugar nada más entrar en casa. Puede mejorar no tener que buscar las llaves, siempre y cuando siempre las deje allí. Es posible que no lo haga, este es el problema. Pero aún así las he llegado a perder dentro de la casa. Pero es el riesgo pero la probabilidad es menor, eso es cierto. Las gafas, lo mismo. Las acabo de dejar en una mesa. Me llaman por teléfono y las vuelvo a cambiar. Y a la que cuelgo el teléfono, ya no sé dónde están las gafas. Vuelve a dar vuelta por la casa. Es constante, con diferentes objetos, en diferentes lugares. Es algo que no lo puedes controlar. Es así. Cierto es que hay métodos que con el tiempo logras aprender, pero a la impulsividad y a la creatividad no la gana nadie. Podría contaros montones de historias, pero no es más que de lo mismo. Tratamiento. He de decir que es cierto que se puede mejorar muchísimo con la ayuda y la medicación apropiada. Por supuesto, los psiquiatras y psicólogos, estos doctores que nadie quiere visitar o que a la gente les da vergüenza decir que los van a visitar, prejuicios, ayudan muchísimo a guiarte en tu trastorno y darte herramientas que te faciliten cómo poder sobrellevarlo. Son un gran apoyo, guías y conocedores de nuestra mente. Nos pueden aportar estas herramientas que necesitamos y no sabemos que existen. Aunque pensemos que podamos con todo solos, no es cierto. Es muy necesario. Eh, Creo que el mundo funcionaría mejor si las personas se trataran en el momento adecuado. Deciros que durante años viví sabiendo que dentro de mí había algo fuerte y luminoso, pero distraído, con falta de concentración. Vivía y me sentía con un agotamiento mental, puesto que no te das cuenta, pero suponía un gran esfuerzo no pensar en los mil pensamientos a la vez. Sentía que había una fuerza mayor y que el mundo no estaba conociéndome del todo. Me visito con mi psiquiatra y mi psicóloga asiduamente, como ya sabéis, no solo por este trastorno, pero me recetaron una medicación diaria que me cambió la vida o rebajó el agotamiento mental, llamarlo como queráis, y bajó mi nivel o sea, rebajó lo que es la no concentración, o sea, mejoró mi no concentración. Fue un gran alivio. Desde que empecé el tratamiento, tanto con la medicación en conjunto como con los doctores,
para el TDAH, la diferencia en mí fue abismal. Al principio me sentía como otra persona, con más claridad, más control emocional, incluso más energía para vivir, pero ahora no siento que sea otra persona, sino que por fin ese agotamiento se ha marchado y se ha ido el ruido que produce este trastorno. He logrado adaptarme y reconectar con mi verdadero yo, ese que siempre estuvo ahí, pero que estaba cubierto por el ruido del TDAH no tratado. He descubierto una seguridad en mí misma que antes solo intuía que tenía. Ahora no me cuesta concentrarme, lo hago sin esfuerzo, es como debió ser siempre. Las llaves puedo recordar dónde las dejo, suelo tener muchísimos menos olvidos, aunque no hay nada 100%. Esto es así. Puedo pensar con más claridad, incluso la impulsividad ha bajado de nivel. No es que no lo siga siendo, pero sí ha bajado. La utopía no existe, que quede claro, pero sí que existe en mí una mejoría. Y esto para mí es mucho, porque me facilita la vida a mí y no solo a mi entorno. También le ha facilitado la vida a las personas que conviven conmigo. Lo difícil que es convivir con una persona con estos despistes y esta no concentración. Pero eh, es conocernos. En general, a grandes rasgos, las tres principales áreas afectadas, la hiperactividad, la impulsividad y la no atención, tal y como hemos explicado al principio, han sido atenuadas. No es que hayan desaparecido, este trastorno existirá siempre. No nos engañemos, no existen las panaceas ni las utopías, pero ha rebajado los niveles que estaban bastante elevados, con lo cual hace que el comportamiento sea más suave o más llevadero y mucho más agradable. Así es que esto ya es un gran avance y así es como he mejorado mi trastorno y cómo he llegado a este nivel de mejora. Si os ha gustado mi canal y si os ha gustado estar aquí conmigo, os agradezco mucho. Dadle un like y suscribiros. Aquí os espero.